en varias generaciones de escritores colombianos, pero sobre todo los escritores colombianos que comenzaron a crecer intelectualmente en la década de 1970. Creo que es en la década de 1970 que se lee con más fuerza e intensidad la obra de Juan Rulfo. Si bien sus libros fundamentales son de la década del 50. De un lado, el libro de cuentos, El llano en llamas, un libro que me atrevo a decir contribuyó a la formación de lectores desde el colegio, al menos desde la experiencia que yo tuve como profesor de secundaria en Cali. Los cuentos del llano en llamas los leían con mucho entusiasmo los muchachos, digamos de séptimo, octavo, noveno, hasta el último grado del bachillerato. Cuentos como Anacleto Morones, que es un cuento donde se parodia la visión religiosa, acendrada, radical, en las comunidades rurales de México. Pero igualmente cuentos que ayudaban mucho a reconocer las características de lo que fue la revolución agraria, la que transcurrió de 1910 a 1917 y que posibilitó la Constitución que todavía hoy está vigente en México, la Constitución Nacional Mexicana. Me refiero al cuento El llano en llamas. Yo creo que ese cuento hay que considerarlo como un referente para tratar de desambiguar el mundo simbólico de Pedro Páramo, sobre todo en lo que atañe pues a la presencia o anclaje histórico de la revolución agraria en la novela Pedro Páramo, así como también lo que fuera la revolución de los cristeros que transcurrió entre 1926 y 1929 y que se dio por la Constitución como acuerdo social después de la revolución agraria. Si recordamos lo que fue este pasaje histórico de la revolución de los cristeros, es una reacción del clero, de la iglesia, de los sacerdotes en su conjunto, por medidas que aparecían en la Constitución, como lo era la asunción de las propiedades de la iglesia por el Estado. Y esto fue lo que propició lo que llamamos la revolución de los cristeros. Más hacia la mitad de la novela es donde aparecen estos anclajes históricos, tanto la revolución agraria, que es representada por Rulfo con una cierta actitud diferente a los escritores de la Revolución Mexicana, como por ejemplo Mariano Azuela, como Martín Luis Guzmán, como Jorge Ferretis, entre otros, que de cierto modo reivindican lo que fue la revolución agraria. En el caso de Rulfo hay una distancia crítica de lo que fue este hecho histórico, que sin duda hay que reconocerlo como vital en lo que ha sido la trayectoria histórica de este país que queremos tanto como lo es México, de este país de Rulfo, que como escritor luchó mucho con esa novela para tratar que ella mostrara de una manera no impostada, no artificial, sino de una manera tan simbólica que posibilitara que los lectores hicieran las inferencias que él buscaba a través de este modo de narrar que inaugura una corriente estética literaria que impactará
en todo el mundo, en el sentido de escribir pensando en los lectores, pero no en los lectores que asumen la novela como una aventura fluida donde pueden navegar sin ninguna dificultad, sino el reconocimiento de un lector que trabaja en la lectura, de un lector que tiene que padecer y a la vez sentir la pasión por la historia y el modo de narrarla. Creo que el valor estético de Pedro Páramo está ahí, en ese punto que es clave, que la crítica pocas veces hace alusión a esto que quiero decir. Rulfo en el fondo quiere mostrar las singularidades culturales de las regiones periféricas de México, de lo que es el mundo del campesinado, y para ello primero tiene que afrontar la experiencia de escucharlos a los campesinos y de fijar en imágenes los rostros, las cosas de estos espacios rurales. Es decir, para lograr esta novela, y es una hipótesis que yo trato de proponer en este libro que se publicó en el año 2005, Voces escritas en la obra de Juan Rulfo, publicado por Uniediciones con un prólogo de José María Espinaza. Trato de mostrar cómo la experiencia con la fotografía de Rulfo contribuyó en mucho para darle forma a sus personajes de una manera verosímil, auténtica, pero sin extraviar el efecto simbólico, que es lo que marca a esta novela Pedro Páramo. Entonces, tratemos de conversar alrededor de la experiencia de la lectura de la novela, para que no sea una charla mía. A mí me dijeron que era una tertulia. Lo estoy haciendo como un abrebocas, como una entrada para que conversemos sobre la experiencia de cada quien con esta novela, que tratemos de exteriorizar, ojalá, la experiencia inicial cuando llegaron a la novela y lo que ha ocurrido después, porque cada vez que uno vuelve a leer la novela es distinta, en el sentido pues de encontrar imágenes, intenciones, construcciones discursivas de parte de los narradores y los personajes que en otros momentos uno no logró percibir. El Consuelo, que le pidió que estuviera aquí en este reconocimiento a los 70 años de la novela, me envió la novela ayer, sí. el texto que estamos presentando hoy. La edición conmemorativa es una edición impecable, en pasta dura, y es una novela que se deja leer, claro, para quienes hemos hecho ya un recorrido por las literaturas, se deja leer de un tirón. No hablo, digamos, de los jóvenes de la década del 70 que en el colegio sufrían para comprender estos mundos tan extraños que Rulfo logra configurar en Pedro Páramo. Y en esta perspectiva me gustaría partir de dos aspectos que aparecen en la presentación de esta versión de la novela. Es importante que sepamos también que en el año 2001 el Fondo de Cultura Económica entregó a la familia la versión mecanuscrita de la novela, y la familia decidió retirarse del Fondo de Cultura Económica para fundar una editorial que se encargaría de todos los derechos de la obra de Juan Rulfo.
Ya hablé del Llano en Llamas, que es de 1953, Pedro Páramo es de 1955 y El Gallo de Oro es del año 1958, aunque en el año 1960 es cuando circula de una manera amplia. Sobre El Gallo de Oro también es importante que conversemos, porque hay pasajes de Pedro Páramo que aluden a lo que son las peleas de gallos en las zonas pobladas o de los centros poblados de la periferia en Jalisco. Habría que considerar que, si bien es una novela muy universal, y esta versión trae las portadas en la parte final de las ediciones en China, en Corea, en Alemania, aún en países africanos, un poco para ilustrar cómo ha sido recibida esta novela, sobre lo cual también pues tenemos experiencias quienes hemos sido profesores universitarios, y sobre todo a nivel de las maestrías en literatura, y que vale la pena señalar, con los estudiantes chinos, japoneses y coreanos. Yo trabajé en la Universidad Javeriana durante 3 años en la maestría en literatura, y allí tenía estudiantes japoneses, coreanos y chinos. Y lo más asombroso de la relación, varios hicieron tesis sobre Pedro Páramo, como Chen Chuhyo, que es un profesor de una universidad de Pekín, de Beijing. Digo que lo más asombroso es que hablaban ellos de esta novela como una novela suya, como que la historia o las historias que transcurren en esta novela son asumidas como propias en estos países orientales, y quizás por ello varios optaron por hacer tesis sobre la obra de Rulfo. Algunos también lo hicieron sobre los cuentos, pero sobre todo sobre la novela, porque hay allí un tópico fundamental que es necesario conversar hoy aquí, y es el de la muerte. Tiene la particularidad de la novela que solo cuando llegamos a la mitad de la novela, de la historia narrada, nos damos cuenta que quienes cuentan la historia ya están muertos. Solo en la parte central de la novela el lector crítico logra develar que es desde la tumba donde Juan Preciado con Dorotea conversan alrededor de lo que fue Pedro Páramo. Y quisiera retomar de la presentación de esta versión lo que dice Vilas, el escritor español, que es referenciado en esta presentación, que yo supongo fue escrita por Jorge Jiménez, que es quien ha estado al frente de la editorial RM o de la Fundación Juan Rulfo, quien retoma de este escritor español un decálogo alrededor de la novela Pedro Páramo, Manuel Vilas. Porque quiero pues interrogar, y para eso me parece pues fundamental que se haya considerado en esta presentación de los 70 años de la novela Pedro Páramo. En el decálogo para este escritor español, el primer aspecto es considerar, con lo cual estoy muy de acuerdo, que el lenguaje de Pedro Páramo está tallado. En efecto, quienes hemos seguido las distintas ediciones de Pedro Páramo, y aquí vale considerar
el volumen que publicó la colección de archivos de UNESCO, donde se muestra los cambios que iba haciendo Rulfo, si bien cambios menores, en la novela. Cada vez que se iba a hacer un nuevo tiraje de la novela, Rulfo decía que primero iba a revisarla de nuevo. Era muy cuidadoso de la lengua y muy compulsivo en la calidad de la escritura con la cual narra la historia de Pedro Páramo. Y entonces el estudio que hizo Amos Segala en la colección Archivos muestra los lugares que cambiaban en cada edición, comas, una palabra por otra, como tratando de que la novela cada vez fuese impecable, pero también lanzando el mensaje de que la novela como tal no está acabada cuando se lanza en una primera edición, sino como que la novela sigue haciéndose y que el escritor puede todas las veces que quiera volver sobre la novela y hacer los ajustes que considera. Este primer aspecto del decálogo pues me parece válido. Se trata de un lenguaje tallado, sí, tallaba Rulfo el lenguaje, sin descuidar el lenguaje oral, sin descuidar la oralidad, que este es el otro elemento estético que hay que resaltar de la novela de Pedro Páramo. ¿Cómo es que leemos una novela y sentimos que alguien nos habla y no que alguien escribe? Y es porque logra retener en ese lenguaje tallado la oralidad. No es fácil lograrlo. Todos sabemos cómo sufren los escritores para lograr que su modo de enunciar se corresponda con los tonos que esperan y sobre todo que los parlamentos de los personajes no sean artificiosos, sino que realmente logren meter al lector en la historia y vivir en la historia, que me parece que en el caso de Rulfo es mantener la oralidad en una escritura tallada. El segundo aspecto del decálogo es reconocer que cada frase parece una condenación. En efecto, cada frase connota cierto sentido de condenación, como que todos los personajes de esta novela están condenados. Y claro, es que, como ya señalé en la mitad de la novela, nos damos cuenta de que todos están muertos. Quiere decir que en América Latina, ya hacia la década del 40, más o menos, María Luisa Bombal había escrito una novela donde el narrador está muerto, que es La Amortajada. Pero es una novela muy distinta. Rulfo en alguna declaración hizo un reconocimiento a dicha novela, pero hay algo más de fondo que tiene que ver con este decálogo. Dice el autor del decálogo: tercero, en Juan Rulfo la muerte no existe. Bueno, ahí tendríamos que discutir con el autor del decálogo, con Vilas, porque es que la novela es una novela sobre la muerte, pero no es la visión occidental de la muerte, es la visión prehispánica de la muerte, la que logra Rulfo representar en Pedro Páramo. Si se quiere, podríamos matizar la afirmación de este punto del decálogo, diciendo, bueno, si la muerte no existe, pues es porque hay una visión occidental de la muerte. Pero es que la visión náhuatl de la muerte, sobre la muerte,
La muerte es la vida. Y los poetas nahuas decían: estamos de paso por la tierra. Y yo creo que Rulfo logra mostrarnos los correlatos míticos prehispánicos sobre la muerte. Bueno, es lo que yo trato también de explicar en mi libro, que fue el resultado de la tesis de maestría en la UNAM, luego pues ajustada y actualizada para el libro. Yo creo que ayuda mucho al lector esta consideración. Hay que entender que Rulfo, como estudioso de la etnología, de la antropología, del indigenismo, que fue la función con la que se pensionó en el Instituto Nacional Indigenista, aprovechó ese saber aprendido a través de la investigación y del monitoreo que hacía a investigaciones que se adelantaban en México sobre la visión de la ancestralidad indígena náhuatl en México, para representarlo en la novela. Y nos ayuda también a entender por qué la novela no fue bien recibida por quienes hacían parte del Centro Mexicano de Escritores, del cual fue becario Juan Rulfo. Rulfo ingresó al Centro Mexicano de Escritores en 1953, año en el que publica El Llano en Llamas, y ahí va adelantando la escritura de esa novela que le venía sonando, según declara él en los apuntes que se recogieron en un libro que se llama Los Cuadernos de Juan Rulfo, donde declara él que lo que le llegaba al pensamiento cuando caminaba o viajaba, lo anotaba en papelitos azules y rosados, y que luego tomaba esos papelitos y trataba de darle cuerpo ya en los borradores que tenía que ir entregando en el Centro Mexicano de Escritores. Bueno, en el Centro Mexicano de Escritores le decían que esa novela no sabía para dónde iba la historia, que era una novela dispareja, que era una novela que si acaso se podría identificar como novela experimental. Eran críticas muy agudas. Rulfo siempre fue un escritor potencialmente depresivo, aislado. Tenemos en la memoria en Cali, en 1971 o 72 más bien, que hubo un encuentro internacional de escritores, y allí fue Rulfo. Todos los escritores hablaron de su experiencia como autores y Rulfo no dijo nada, y lo miraban para que interviniera y él se hacía el desentendido y a veces como que cabeceaba. No le gustaba hablar en público, le rehuía a los grupos, evitaba pues la masificación, era muy tímido. Yo solo lo veía a lo lejos, ya en la década del 80, en la librería El Juglar, que esta librería me recuerda a la librería El Juglar, porque también en El Juglar uno podía tomarse un café o un trago mientras miraba libros o leía. Quedaban Insurgentes, la librería El Juglar. Allí iba Rulfo todos los días a fumar y a leer el periódico. Nunca pude hablar con él, o sea, respeté su actitud de aislamiento, cosa distinta con García Márquez, con quien sí estuve varias veces, pero con Rulfo respeté, digamos, como esa actitud suya de estar solo. Entonces, eso tiene que ver también con este punto del decálogo sobre la muerte. La muerte existe en la novela
Pedro Páramo. Existe como representación simbólica, cultural, de una comunidad ancestral, como es la cultura de los nahuas, de los antiguos nahuas. Y el cuarto punto del catálogo dice, en efecto, y así lo es, Pedro Páramo es un poema épico. A lo que yo agregaría que además de ser un poema épico, es también un poema lírico. Los pasajes, cuando se trata de evocar a Susana San Juan, de parte del protagonista, Pedro Páramo, son pasajes líricos que se pueden organizar en versos y son poemas perfectos, que es una manera de jugar también con la novela cuando tratamos de persuadir y de animar a los jóvenes a leer esta novela, de tomar apartados para ponerlos en guión, que también Rulfo trabajó en el cine mucho, pues inició con la fotografía y luego yo creo que él no quería ser novelista, sino ser director de cine. Eso también aparece en muchas entrevistas y sobre todo en la experiencia que tuvo con Carlos Fuentes, con Carlos Monsiváis, con Juan García Ponce, García Márquez, que incluso intercambiaron cuentos para adaptarlos al cine. Pero me quiero detener sobre todo en el séptimo punto del decálogo que propone Vilas, y es cuando dice: nadie se ama en la novela, no existe el amor. Esto me parece bárbaro, tremendo en Juan Rulfo. No existe el amor, la inexistencia del amor, y aquí está la paradoja. Sin embargo, y de manera inesperada, resulta liberadora. Bueno, también allí yo discutiría con el autor del Decálogo. Pedro Páramo es también una novela del amor. Pedro Páramo es como es por una frustración amorosa, además de todo lo que padeció con el asesinato del padre. Susana San Juan es su compañera de juegos en la infancia y en la preadolescencia. Vuelan cometas, papalotes, se dice en México, y hay un cierto amor que se va configurando allí, de Pedro Páramo muchacho con Susana San Juan muchacha, que es su padre. Luego el padre de Susana San Juan, Bartolomé San Juan, se va con ella porque le interesa la minería y es la hija única. Hay una escena tremenda en la novela que tiene que ver con la mina La Andrómeda, que es una especie de descenso al infierno de parte de Susana San Juan. Él le pide que toque lo que hay en el fondo porque supone que hay oro y que hay monedas en ese hoyo donde la ha bajado amarrada con un lazo, y lo que ella toca es una calavera. Y él le pide que de todos modos saque la calavera, y todo lo que hay allí le va pasando los huesos, todo de este cuerpo que aparece en el fondo de la mina La Andrómeda. Pero ya Pedro Páramo, cuando tiene el poder, que yo he escrito por ahí una crónica hace algunos años que se llama Uribe es Pedro Páramo, pues es increíble la analogía que yo veo entre este personaje nuestro colombiano con Pedro Páramo. Asesinan a Lucas Páramo, el padre de Pedro Páramo, y de ahí aparece un rencor en Pedro Páramo.
y ese rencor en la historia de la violencia en el país. Entonces, digamos, podíamos hacer una pausa para que recojamos de ustedes puntos de vista, comentarios. Sobre todo a mí me gustaría mucho tratar de recuperar experiencias de lectura, recepción de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, cómo llegaron a la novela, si la han leído, espero que la mayoría sí la haya leído, y tratemos de abrir la conversación, porque hay mucho por comentar alrededor de la novela, pero quizás a partir de comentarios y preguntas podamos ir ampliando las ideas. Tienen la palabra. Y por la salud de Juan Rulfo, que le encantaba el tequila a Juan Rulfo y el mezcal. Digamos, del tequila no se habla en su obra, pero sí del mezcal. El mezcal de Ojacé, lo nombra por ahí en algún cuento. Bueno, a ver. Bueno, yo me lanzo. Adelante, Pedro. Pero ¿este llega hasta allá? No, le toca hasta allá. Es que Pedro tiene problemas de garganta. Vamos a... Yo quiero, respecto a la pregunta que tú haces sobre la lectura de Pedro Páramo, pues para mí fue una de las lecturas justamente en los años 70 más iluminadoras, más profundas que yo haya cometido en esa época. Realmente pues la novela desconcierta, pero pues con las lecturas uno va, con varias lecturas que uno podía hacer en esa época, uno va comprendiendo pues parte de lo que tú has dicho acá. Yo tengo dos comentarios o preguntas sobre la novela. Cuando te referías a lo del Centro de Escritores, creo que Alichu Macero fue una de las personas que menos comprendió la novela y que más o menos tú has reproducido aquí los comentarios que hizo Alichu Macero sobre Pedro Páramo. Pero por el contrario, Alfonso Reyes fue desde mucho antes de la publicación muy entusiasta con la novela, porque decía que en ella se resumía toda la historia de la literatura universal. Y de hecho, pues en ese primer descensus ad inferus que hace Juan Preciado cuando llega a Comala, pues un poco está el descenso de Ulises a la mansión de los muertos, ¿no? Sin embargo, hay algunos críticos que cuestionan, lo has mencionado, pero quisiera que ahondaras más en eso, que ahondaras sobre esa, digamos, similitud o esos antecedentes míticos occidentales de Pedro Páramo, pero que sin embargo también están en la cultura náhuatl, que sin embargo no se han comentado de manera suficiente. Sí, está muy bien. Eso es. Sí, yo creo que en eso radica el principio de la universalidad y de lo clásico de una obra literaria. Es decir, lograr la presencia de las culturas que hablan en la obra misma, culturas antiguas, culturas contemporáneas, culturas occidentales, culturas orientales, que se puede rastrear en la novela Pedro Páramo de Rulfo. Pero en efecto hay una parte de mi estudio donde identifico la telemaquia, que ya otros críticos lo han tratado. Y se comprende muy bien el principio de la telemaquia, la historia de Telémaco que sale en búsqueda del padre, como Juan Preciado sale en búsqueda de la madre, del padre igualmente, a partir
del discurso en agonía de la madre, de Dolores Preciado. Hay un sincretismo cultural en Pedro Páramo. Y yo creo que el juego, porque leer es jugar en el pensamiento, lanzando conjeturas, hipótesis interpretativas, radica en poder reconocer el correlato bíblico y paralelamente el correlato náhuatl. De acuerdo a la tradición náhuatl, estamos en el quinto sol. En el quinto sol, el mundo se aniquilará por el fuego. En la novela, Juan Preciado muere en una plaza, la plaza es un centro siempre, ahogado por la canícula de agosto. Un calor intenso, declara él a Dorotea desde la tumba que no podía respirar, y luego en la conversación entre los muertos pues aparece que alguien lo recogió, pero ya fallecido. Ahí hay una presencia del correlato prehispánico con el elemento fuego como representación simbólica de lo que los nahuas consideraban era necesario. La humanidad pasa por eones, o sea, por períodos, y considera desde la cultura náhuatl que el mundo tiene que aniquilarse para regenerarse. Y eso está en la novela. Pero por otro lado, encontramos la presencia del catolicismo, es decir, la cultura de Occidente católica en la novela. La escena más fuerte, y que debo decir me parece, es la caída de la película reciente. Si ustedes no la han visto, vale la pena verla. Me parece que es un buen logro. También tendríamos que señalar que en versiones anteriores de la película fue un fracaso. Realmente ni a Rulfo le gustó, ni a muchos de los que hemos investigado sobre la obra de Rulfo nos gustó. 3 versiones cinematográficas de Pedro Páramo, pero esta reciente, que creo está en Netflix, ¿no? Sí. Esta me parece que es un buen logro. Está en blanco y negro, que es un efecto ya para hacernos sentir el mundo rulfiano, pero tiene una caída esta película. Es la caída fundamental para mí de la novela, porque es donde los caminos se encuentran. Los hermanos. Hay 5 caminos de los que se habla en la novela por parte de Donis y su hermana, que le explican a Juan Preciado, que llega asustado después de haber hecho toda la travesía desde Sayula hasta Comala, y tratan de ayudarle a que se recupere. Allí la esposa de Donis, no aparece el nombre de ella, se habla de la mujer de Donis, es hermana de Donis, son hermanos. Es el correlato bíblico, Adán y Eva. Ella declara sentir en el rostro granos, sentirse sucia, sentir que tiene barro, y en la película esa parte alegórica, metafórica, no se logró resolver. Realmente aparece de una manera muy llana, muy plana, pero en lo demás me parece que está bien logrado. Pero sí, lo que Pedro ha señalado tiene que ver con estos que llamaríamos sincretismos culturales. O sea, una misma historia la podemos leer desde distintos ángulos culturales. Yo he tratado de mostrar también en el análisis lo que es el mito de la iniciación, siguiendo a Michel Liade y a Jung,
con todo lo que explican desde la filosofía de lo que es la iniciación, como Juan Preciado, desde que se desprende de la madre ya muerta, quien le ha hablado de este como paraíso terrenal, que fue la Comala que ella conoció, y que va a ser un choque fuerte con Juan Preciado, en Juan Preciado, porque se encuentra con un mundo de ánimas, de sombras, que lo aterrorizan, hace parte de lo que llamamos el viaje iniciático. Juan tiene que soportar todas las pruebas que presuponen la transformación de la inocencia, porque sabe poco de su padre, Pedro Páramo, que así comienza la novela. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. A mí es bueno decir que aparecen aquí las versiones anteriores que él publicó, Rulfo, en la revista de la universidad, donde no aparece Comala, sino que aparece Tuscacuesco. Vine a Tuscacuesco. Pues yo creo que después Rulfo se dio cuenta que esa palabra era como cacofónica, que es distinto a Comala, ¿no? Que tiene pues una sonoridad que va a acompañar a otras palabras que son epifánicas en la novela de Rulfo. Y entonces digamos que podemos leer el viaje de iniciación de Juan, que pasa a la adultez cuando llega a la casa de Donis y su hermana. Donis se va y no vuelve, y él se acuesta porque ella le pide que se acueste con ella, y cuando vive esa experiencia sale de la casa ya sintiendo el fuego dentro, y llega hasta la plaza y ahí muere ahogado. Pero aquí hay que hablar, de acuerdo a los teóricos de los viajes iniciáticos, que se trata de dos muertes: de la muerte para el mundo profano y de la muerte que implica la transformación espiritual del sujeto, ¿no? Y eso lo resiste la novela por las unidades semánticas que la constituyen. Entonces sí, me parece muy atinado lo que Pedro ha señalado al respecto, que tiene que ver con lo que es un clásico. Es decir, no en vano, estoy de acuerdo ahí con Vilas cuando señala que los dos clásicos de la lengua castellana son Don Quijote de la Mancha y Pedro Páramo, siendo en su extensión dos novelas muy distintas, pero que también nos sirve para reconocer que la complejidad no depende de la extensión. El sentido de la palabra comala viene de comal. El comal es la parrilla donde se calientan las tortillas y las carnes cuando se van a hacer tacos, y las bebidas igualmente. El comal es pandeado. Entonces habría allí una analogía entre la espacialidad que se representa en la novela a partir del viaje de descenso de Juan Preciado, que llega a un centro, que es ese lugar donde culmina el viaje, relacionado con el descubrimiento del mundo, digamos, el viaje del conocimiento, que es lo que he llamado como propio del viaje iniciático. Y entonces sí, vale la pena recoger esta explicación que hace Carlos Luis, porque en efecto se trata de un comal, el espacio representado en la novela. Cada vez que se va bajando está más caliente el ambiente, como un comal. Y cuando se llega al centro se muere por el fuego, y por lo tanto es una muerte sagrada en el ámbito de la tradición prehispánica náhuatl. El fuego es un elemento simbólico fundamental. En eso coincide también con otras culturas. Tú dijiste hace un momento, se ahogó Juan Preciado. Se ahoga es porque no había aire, ¿no? Sí, porque no había aire, claro. Y la referencia que haces, fíjense lo interesante que son las imágenes que quedan en la novela. Pues, es que
hacer análisis de la recepción estética en literatura es divertido en el mejor sentido, digamos, y todos lo vivimos, o sea que nos quedan unas imágenes, pero luego es importante tratar de probar si esas imágenes que nos quedan son consistentes con el mundo de la novela. Entonces, hay una imagen importante que tú has dicho. El personaje ya deprimido, acabado, porque Susana San Juan muere. Cuando muere Susana San Juan, Pedro Páramo inicia un proceso de declinación. Es decir, antes el hombre opulento que tenía el poder, tanto que manipuló al movimiento de los villistas en la Revolución Agraria, manipuló a los curas. El padre Rentería, que era el padre de Comala, decide enrolarse con los cristeros y él pone la plata a Pedro Páramo, por eso sí, que cuiden sus propiedades. Pero cuando muere Susana San Juan, que paralelamente en el pueblo hacen una fiesta, una feria, una especie de carnaval, que también es otra señal de la celebración de la muerte en la novela. La muerte es una fiesta, aún hoy todavía en México. Por eso se le lleva mariachis y comida a los difuntos en los cementerios. Por eso se hacen los altares con lo que al difunto más le gustaba, tequila o mezcal o cerveza, y entre la comida lo que más le agradaba, como un homenaje, porque sienten que ese día, el Día de los Muertos, el difunto viene. Y esto no es ningún montaje, así lo asumen. Y cuando uno va en esos días, por ejemplo a Mixqui, que es el pueblo que está ahí cerca del distrito, ya no se le llama Distrito Federal, de Ciudad de México, en Mixqui, es increíble cuando uno entra a las casas, porque a uno lo invitan a entrar a las casas. Las casas se abren para todo el mundo que llega allí, y el que llega le dan aquello que comía el difunto. Entonces, el tequila, el mezcal, la bebida, la otra que hacen de manera artesanal, que es también de maguey, ¿cómo se llama? Que se parece a la chicha. El pulque, eso, el pulque. Igualmente se reparte. Entonces, volvamos a lo que ha señalado Carlos Luis. Abundio, uno de los tantos hijos de Pedro Páramo, con el que se encuentra Juan Preciado cuando inicia el descenso, que está sordo, Sí. porque le estalló cerca un cohete, a él se le muere la cuca, su mujer, y entra en un estado de soledad que hace que se emborrache con alcohol y luego decida ir a la hacienda de la Media Luna, y ahí encuentra a Pedro Páramo en un equipal. El equipal es una silla de cuero con un material vegetal. Está allí Pedro Páramo, triste, todavía vive la pena de la muerte de su gran amor, Susana San Juan, que murió loca además, y que tiene unos pasajes tremendos en relación con los discursos religiosos en la agonía. Confronta al padre Rentería, trata de confesarla, que yo he hecho alguna relación con el texto del Marqués de Sade, el relato de un moribundo, que es un relato maravilloso del Marqués de Sade, es decir, de cómo el ateo replica al cura cuando le está dando, ¿cómo se llama? Los últimos... Los santos óleos, eso. Y es increíble ese discurso de Susana San Juan,
Dije que la deje tranquila, porque es un discurso tenebroso el del padre Rentería. Tu boca estará llena de tierra, cosas así. Y yo digo, pero así se le ayuda a alguien a morir. Entonces, no es que Rulfo haya querido parodiar eso, sino que así es. Y él trata de mostrar el mundo de los campesinos, los mundos rurales. Y claro, Abundio, ya borracho, que siente que la tierra le da vueltas y trata de detener la tierra, dice, ¿no? Se agacha para que la tierra se detenga porque todo da vueltas, logra llegar hasta donde Pedro Páramo pidiendo una ayuda para el entierro de su mujer. Y Pedro Páramo no le para bolas, se desentiende. Y entonces lleva un cuchillo y mata al padre. Y luego Eduviges Diada, que lo acompañó hasta la muerte, lo levanta del equipal. ¿Damiana? No, es Eduviges Diada. Damiana es otra, que no aparece tanto, ¿no?, en la novela, es Eduviges. Eduviges fue quien reemplazó a Doloritas Preciado el día de la boda. No sé si es Damiana. Porque Doloritas, hay que mirar, pero... Damiana. Bueno. Es Damiana. Eduviges es quien reemplaza a Doloritas Preciado el día de la boda de Pedro Páramo con Dolores Preciado. Es Damiana. Y entonces, digamos, es que Dorotea es la que se enloquece porque se imagina que ha tenido un hijo. Sí. Es Damiana. Sí. Damiana Cisneros. Damiana Cisneros lo toma del equipal, lo levanta, él trata de caminar y se desmorona. Como un montón de piedras. Como un montón de piedras que se corresponde con Pedro Páramo. Claro. Que significa pilar, piedra. Eso es lo que llamamos antroponimia, ¿no? Y sí, me parece que ese cierre es tremendo por parte de Rulfo. Logra realmente un cierre perfecto. Un comienzo. A nivel literario, no, claro, toda la novela. Pero es que el asunto, imagínense ustedes a Rulfo luchando por darle cuerpo a esa novela. Una novela de mosaicos, o sea, de fragmentos. Que Arreola le decía que le ayudaba porque eso había que publicarlo, su gran amigo. Bueno, después se enemistaron. Sí. Que eso ocurre regularmente. Y yo creo que Rulfo nunca cayó en las recomendaciones que le hacían, porque a él le recomendaban poner en orden esa historia, o sea, hágala más lineal, o sea, comience con la historia de Lucas Páramo y vaya bajando, como era la narrativa hasta entonces en México. La narrativa de la revolución es muy lineal. Pero Rulfo no quería escribir una novela lineal, sino una novela que lograra representar la complejidad de los tiempos de la cultura náhuatl. Esa es la tesis que habría que discutir, proponer. No es un capricho de Rulfo, sino que él quería que la novela revelara el mundo mexicano. Y lo logra. Por eso la trascendencia de la novela. Ahora, cuando hablas de un poeta que tomó versos, bueno, aquí lo hizo Roca. Roca tomó frases de Pedro Páramo y produjo unos poemas en homenaje a Rulfo, que Roca también ha escrito sobre Pedro Páramo y también ha declarado todo lo que fue esa novela
en su formación como escritor, como lo ha señalado también Pedro, ¿no? Una novela determinante realmente en la formación del escritor. Hay una cosa que me gustaría, es que no tengo Sí. entonces, tú recuerdas que el título de la novela Pedro Páramo era Una estrella distante, ¿cierto? Una estrella junto a la luna. Una estrella junto a la luna, que afortunadamente pues, fue modificado. Pero a propósito de eso, de la linealidad, Rulfo siempre declaró que a él se le, supuestamente, pues como una butá, a él se le cayeron los manuscritos y los ordenó luego de la caída. Entonces, por eso la novela se estructuró de esa manera. Y volviendo a la muerte de Pedro Páramo, hay una correspondencia interesante también porque volviendo a la cuestión de la Telemaquía y de la Odisea, porque de todas maneras hay un parentesco, no podemos olvidar que la muerte de Ulises se produce por uno de sus hijos también, Telégono, el hijo de Circe. Entonces hay una correspondencia también entre ese mito de la Odisea y lo que recoge Rulfo en Pedro Páramo. Y una última cosa, el universo femenino de Susana San Juan. Es decir, Pedro Páramo puede dominar todo, pero es incapaz de llegar al corazón de Susana San Juan. Allí la mujer se revela como algo indomesticable, es decir, resiste por medio de su locura, por medio de su delirio, todo el asedio de Pedro Páramo. Y cuando muere Susana San Juan, comienza, como tú lo has dicho, la decadencia de Pedro Páramo. Sí, está muy bien. Gracias. Está muy bien este juicio tuyo. Yo creo que, en efecto, en la novela hay amor, pero es el amor que va en una sola dirección, de Pedro Páramo hacia Susana San Juan, pero no de Susana San Juan hacia Pedro Páramo. Al contrario, Florencio fue el gran enamorado de Susana San Juan, pero Pedro Páramo, que quería gobernar todo, que quería controlar todo, no se resiste al amor hacia Susana San Juan. Pero Susana San Juan ya sabe quién es Pedro Páramo. Todos los desastres que han ocurrido en Comala con la expropiación, los homicidios, la cantidad de hijos que fue dejando, hacen que Susana San Juan, al contrario, lo rechace y que aparezca la locura como una manifestación de ese rechazo.